Hebreos 11:6. Un texto que para mí es muy inspirador. Es un texto que yo siento que Dios muchas veces me ha hablado a través de él. Lo traje la traducción más tradicional de todas, Reina Valera 1960. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí siento que hay algo poderoso y hay algo importante. En muchas conversaciones con mis amigos de acá de la iglesia, con las personas que a veces nos sentamos a hablar y filosofar y profundizar algo de la vida, recuerdo una conversación alguna vez, creo que tuve con Josué, y él me hacía una pregunta. Él me decía: oíste, ¿por qué un psicólogo como vos cree en Dios? Bueno, para los que no saben, primero no se asusten. Yo sé que no tengo apariencia de predicador, me toca siempre decirlo porque sé que quizás para algunas personas es raro ver a alguien predicar así, pero aquí creemos que Dios mira los corazones, amén. Y Pablo decía además en su palabra que Dios puso este fuego en vasijas de barro para que la gloria sea de Dios y no nuestra. Y pues hoy soy una vasija de barro más, algo salida del molde, yo creo, trayendo un mensaje poderoso y es la palabra de Dios. Me dedico a hacer psicología clínica, trabajo en entidades hace muchos años que tratan con enfermedades mentales complejas, crónicas, ideaciones suicidas fuertes, depresiones y sobre todo farmacodependencia o adicciones muy crónicas. Hablando alguna vez con mis amigos acá en la iglesia, hablamos de eso, y cómo un psicólogo termina creyendo en Dios. Bueno, fui levantado en una iglesia tradicional, en una iglesia muy religiosa, de cuyo nombre no quiero acordarme, y justamente siento yo que por todas las cosas que viví, soy una persona que terminé siendo muy rebelde y muy resistente a todo lo que se llamaba cristianismo, a todo. Todavía, pastor, no sé qué hago aquí. 5 años después me sigo preguntando, y es mi oración todos los días: Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo en el lugar de su gloria? Todavía me lo pregunto, pero Dios tiene propósitos que nosotros no entendemos, amén. Y sí, pues soy una persona que lee mucha filosofía, leo demasiado filosofía, amo y me alimento de autores totalmente contrarios al evangelio: Federico Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, filósofos del siglo XIX y XX que a mí me han transformado la vida y pues que los utilizo todo el tiempo en mi manera de hacer psicología y de hacer mi trabajo. Entonces me pareció una pregunta muy importante que siempre me ha movido mucho. Tiene toda la razón. ¿Qué hace un psicólogo medio rockero, medio metalero, medio de todo un poco? ¿Qué hace creyendo en Dios? O sea, ¿qué hace un psicólogo con botas, con taches, con aretas, salido del molde, creyendo en Jesús? Yo he visto la maldad, créanme que quizás un poco más que muchas personas, justamente por mi trabajo. Veo personas muy destruidas, me ha tocado atender gente muy mala, me ha tocado atender personas de combos pesados de la ciudad, gente de bandas criminales muy pesadas, de oficinas de narcotráfico muy complicadas, personas que tienen una economía pues que mucha gente admira. Yo no entiendo qué le ven a eso, pero estilos de vida que uno dice, pues esta vida, casa acá, casa en Miami, no sé dónde, viaje allí, viaje acá, finca en no sé qué. Me ha tocado atender personas donde literal yo veo la maldad y veo situaciones que yo digo: este mundo está muy podrido, pastor, perdón, pero eso es lo que yo pienso todo el tiempo. Esta realidad social que vivimos es muy difícil. En medio de todo eso yo me hago esa pregunta: ¿qué hago creyendo todavía en Dios a pesar de este mar de penumbra y esta oscuridad que vivimos? Y es allí donde este mensaje que Dios me lo viene transmitiendo hace mucho rato me mueve mucho. No sé si por ahí está el título de la predicación. Yo le puse Los héroes de la fe y estuve leyendo y me resonaba por ahí, no sé si un subtítulo: Los indignos del mundo. Porque yo pensaba, evidentemente, en medio de todo este dolor, en medio de todas estas situaciones, estas realidades difíciles que vivimos, siempre digo que Medellín es una ciudad maquillada. La gente entra por, yo qué sé, vienen del aeropuerto de Río Negro y se vienen por Palmas y ven una ciudad súper bonita, qué belleza. Pero si usted se va para el norte de la ciudad,
Si usted se va para esos barrios periféricos, si usted se va, no tiene que ir muy lejos. Si se mete en el submundo de Envigado, qué miedo Envigado. Si usted se mete en ese submundo, ¿cuántos dicen amén que conocen la realidad? ¿O solo yo? Se mete en ese submundo, se va a dar cuenta de unas cosas que uno dice, Dios mío bendito, esta ciudad simplemente tiene una fachada muy bonita, maquillaje, ya lastimosamente la capital mundial del reggaetón. Yo no soy de ese Medellín, yo soy de otro Medellín, de ese no soy yo. Entonces te vas dando cuenta de un maquillaje tipo redes sociales y tipo Instagram que tiene la ciudad. Uy, una ciudad súper bonita, ya tenemos un problema bien tremendo, y es que los turistas y los extranjeros están felices viniéndose a vivir a la ciudad, y eso nos genera un costo de vida un poco más alto. Entonces se ven un montón de realidades que todo el mundo dice como que sí, muy bonitas. Cuando usted mira detrás del maquillaje, te das cuenta de estas verdades y estas realidades dolorosas. Ahí es donde yo siempre digo, estos días de domingo, estos días de venir a escuchar a Dios, estos días de venir a adorar y sentir la presencia de Dios, definitivamente cuando a mí me preguntan por qué un psicólogo con tanta filosofía en la cabeza, con tantas letras en la cabeza, sigue creyendo en Dios, si la gran mayoría que entran a la universidad y se ponen a estudiar esas cosas, mi familia me lo decía, en parte no sé si tenían razón, vea, no estudie psicología, que se pone a estudiar eso y va a dejar de creer en Dios. Pues en parte tuvieron razón, dejé de creer en Dios como creía y como me enseñaron desde pequeño, pero resignifiqué la fe. Ahí es donde la fe juega un papel muy importante en mi vida, y no sé en la suya, pero creo que también sí está aquí. Porque cuando yo veo todo, perdónenme en la expresión, toda esta porquería a veces que es el mundo y la realidad de lo que se vive, es cuando yo llego a la presencia de Dios. Y definitivamente para mí la fe es un poder transformador. Es lo que me mantiene con vida y es lo que yo digo, Dios mío bendito, si yo no tuviera esto en mi vida, no sé cómo hace la gente que no tiene a Jesús. La Biblia dice una frase en Proverbios, no recuerdo el texto, pero en Proverbios el proverbista dice, mejor son dos que uno, ¿cierto? Porque si uno cae, el otro le levantará, pero ay del solo, porque si cae, ¿quién le levantará? Y yo esto lo veo muy desde lo teológico. A veces lo pensamos, ay, somos todos enamorados y se lo decimos a la novia, a la pareja o a los amigos, es que si ve, es mejor estar en colectivo y es mejor tenerte a mi lado y te amo y no sé qué, y caen redonditas con todos esos verbos raros que sacamos. Pero la gran realidad es que yo lo veo muy desde la palabra de Dios y muy desde ese mejor es ser dos que uno, es porque necesitamos esa ayuda espiritual y ese soporte para que esta vida cobre otro sentido. Yo no sé cómo hace la gente que no tiene a Dios para caminar y vivir y soportar esta penuria día a día. Mejor son dos que uno, y yo quiero esa compañía para mi vida. Yo no sé usted, pero es ahí donde yo, con toda mi ciencia, con toda mi filosofía existencial que tengo en la cabeza metida hasta el tuétano, y con todas las maneras raras que tengo de pensar y esa música extraña que escucho para muchos, para mí la mejor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no estoy solo. Justamente en medio de todo eso, yo me doy cuenta que lo más importante que yo tengo en la vida es la fe. Es la fe. Por eso yo hoy vengo a hablar en el nombre de Jesús. Esta palabra la traigo de parte de Dios, de los héroes de la fe. Y yo sé que es un texto que todos se saben de memoria. Hebreos 11, voy a leer, y una tarea hoy voy a dejar tarea, parezco psicólogo de otras escuelas. Hoy voy a dejar tarea y es que se lean Hebreos 11. Hebreos 11 es un texto bien bonito, un texto bien lindo. Yo voy a traer varios apartes del texto porque es extenso, pero me parece fundamental y me parece que es un texto que todos conocemos y en algún momento, si usted se ha criado en una iglesia cristiana, no es la primera vez que usted viene, en algún momento ha escuchado hablar de este texto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Voy a continuar con el versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Continúa en el versículo 13,
Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso a mí me parte el alma porque, vuelvo e insisto, yo leo muchas cosas, yo no sé cómo no me he enloquecido más de lo que estoy todavía, leo demasiadas cosas todo el tiempo, pero yo siempre que llego a la palabra de Dios y llego a estos textos me pasa algo que no me pasa con la filosofía, ni con la literatura, ni con la psicología, ni con otras cosas. Cuando yo llego a este texto, algo dentro de mí como que se mueve porque esto es palabra viva, esto es palabra transformadora. Por eso siento que este mensaje del Evangelio hoy, 2023, sigue siendo muy vigente. Casi 2000 años, 2020 años, 2010 años después de la venida de Jesús, 2000 años después, un mensaje milenario, un mensaje tan antiguo, hoy sigue siendo un mensaje moderno y contemporáneo, porque creo que necesitamos sentir esto. Moisés se paraba como viendo al invisible. Pensaba mucho en esto, los héroes de la fe, y vas a ver en Hebreos una lista gigante de hombres y mujeres que uno los lee, a mí me mueven el alma y me inspiran, porque empiezo a ver hombres que dieron la vida por una causa, hombres que dieron la vida por una razón, hombres que dieron la vida por un propósito yo no sé por qué sintieron ese llamado profundo de Dios y esa palabra les resonaba como un eco en la cabeza que no los dejaba dormir en paz. Por ahí un profeta que me mueve mucho, me encantan los profetas medio nostálgicos, porque a veces el cristianismo se utiliza como para predicar autoayuda, me perdonan, no voy con eso, aunque lo respeto, pero hay un profeta que es Jeremías que nos habla de la realidad de la vida tal cual, un profeta que sufrió, un profeta que la pasó mal, un profeta que por predicar a Dios le fue mal en la vida inclusive, porque este cuentico de venía Jesús y tu vida va a cambiar, venga Jesús y todo va a ser distinto y tu vida va a ser feliz, está muy bonito y es real, pero la gran realidad es que en la vida se sufre, y lo dice el libro de Eclesiastés. Jeremías sintió un llamado de Dios muy poderoso y peleaba con Dios. ¿Cuántos han escuchado hablar de Jonás? A Jeremías le pasó algo similar a lo de Jonás. Jonás escuchó el mensaje de Dios y como Jonás odiaba al pueblo de Nínive porque era un enemigo acérrimo de Israel, Jonás se hizo el de la vista gorda y se fue para otro lado, hizo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios le mandaba, y al final, porque la palabra de Dios nunca llega vacía, terminó llegando el mensaje y transformando el pueblo de Nínive. Pero Jonás fue un profeta rebelde. Jeremías lo intentó, Jeremías le pasó exactamente lo mismo que Jonás. Cada vez que Dios le hablaba, Jeremías tenía una crisis existencial. Soy fan de eso porque a veces las vivo más frecuentemente de lo que me gustaría. Y Jonás, viviendo esa crisis, siempre la pelea era: no quiero predicar esto que me estás mandando a predicar, no quiero porque es una palabra dura, es una palabra dolorosa. A Jeremías le tocó predicar justo en el momento que Israel y que Jerusalén iba a caer y que iba a ser iba a ser cautivo por Babilonia. O sea, le tocó vivir una época muy difícil. Entonces el pueblo no lo quería porque siempre era una palabra dura. Jeremías siempre decía: no quiero predicar, y tenía esa crisis con Dios, pero es un fuego poderoso que tengo en mi alma que trato de apagarlo, pero no puedo. Es un fuego que es más poderoso que yo. Para mí esos son héroes de la fe. Yo quiero que definamos un poco qué es la fe. Me encanta la etimología porque nos habla de las raíces y la realidad de lo que quiere decir una palabra tan pequeña. Fe, una vocal, una sílaba, pero una palabra que significa cosas muy poderosas. Tenemos ese texto en Hebreos 11:1 que ya lo leímos: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces nos quedamos con eso, no, es creer, ya. Viene del latín fides,
que quiere decir lealtad, del griego pistis, que quiere decir confianza. Estuve buscando a ver si encontré algo más antiguo y encontré una raíz hebrea muy interesante. La raíz hebrea es emuná. Emuná significa creer, ver, caminar en plena obediencia, rectitud, veracidad, sinceridad, verdad, fidelidad, lealtad, honradez, firmeza, constancia, confianza, esperanza y obediencia en Dios, para ver lo que aún no está como si fuese más real que la propia vida. A mí esto ya me hace explotar las neuronas. O sea, la fe es algo tan profundo que mueve a las personas a ver eso que hay allá, que todavía no se ve en el horizonte, verlo más real que mi propia realidad. Lo dice Moisés, este texto de los Hebreos me parece misterioso y profundo. Se sostuvo como viendo al invisible. Miren la contradicción, ¿yo cómo hago para ver al invisible? Sí se puede, porque la fe me hace ver. Voy a traer literatura, alguien se ha leído alguna vez El Principito, y dice Anthony de Saint-Exupéry que eso de ver al invisible me suena mucho a esto, de ver lo esencial que es invisible a los ojos, que es algo que se ve más allá de lo evidente, y esto es la fe. La fe es algo tan poderoso que yo siento que es lo que ha hecho que muchas personas se muevan. Vuelvo e insisto, hace 5 años, antes de que llegara el lugar de su gloria a Medellín, yo estaba totalmente, no peleado con Dios, y siento que estaba aprendiendo a vivir mi fe desprendido de una iglesia, pero la Biblia ya lo decía, el pastor hace 8 días nos regañaba por eso, no dejando de congregarnos, como algunos los tienen por costumbres. Ese congregarse me hacía falta, y créanme que busqué en muchas iglesias, intenté ir a otros lugares, me llevaba a mi esposa, vení, allí hay un predicador genial, allí, hay algo genial, aparte de la música que a mí me mueve tanto, vamos, que es una iglesia genial, es una iglesia de otro mundo. Y cuando llegábamos, tan de malas yo, o no sé si tan de buenas, porque Dios iba guiando el camino, yo con esa necesidad de buscar de Dios, llegaba a un lugar, ya había ido antes y recibía una palabra reconfortante y poderosa, y llegaba con mi esposa, y yo no sé por qué justo el día que llevaba a Erika, que es más rebelde que yo, es más complicadita que yo, llegaba yo con mi esposa, mi amor, ven, vamos, este es el lugar, yo siento que aquí hay algo que Dios nos va a hablar, y llegaban y se ponían a hablar de plata, se ponían a hablar de evangelio de prosperidad, y si usted vea, imagínese los tenis esos de marca que quiere, y declárelo, no jodas, yo con eso no puedo, perdón, discúlpenme, pero nuevamente insisto con lo mismo, o sea, empecé a desenamorarme de ese evangelio y de ese Jesús que nos mostraban, porque yo sentía que ese no era el Jesús de la Biblia. Me ha dado la pela, como muchos acá, a estudiar teología, a estudiar la palabra de Dios, a formarme, a orar, y veníamos en ese proceso de oración, en ese proceso de buscar, y hoy es un día que, como digo, para nosotros que hemos remado desde hace tantos años aquí en el lugar de su gloria, es un día que yo sé que a todos, para Juan y para todos los que estamos, para Abraham, desde hace tantos años, es conmovedor, porque hoy estamos rompiendo una brecha, hoy estamos avanzando un paso más, pero eso no se hubiera logrado, y tengo que poner como ejemplo a mi amigo y pastor Eliseo, si un día Eliseo y Valentina no hubieran dejado todo en Cali, no lo hubieran dejado todo tirado allá, porque escucharon un llamado, yo no sé si medicarlos o creerles, pues al parecer les estoy creyendo, entonces eso ya en psicología se llama psicosis colectiva. Pero justamente si ellos no se hubieran venido, ¿a qué montar una iglesia en Medellín, que Medellín está a rebosar de iglesias? Se podría pensar uno, ¿para qué? O sea, ¿con qué necesidad? Pero resulta que si Eliseo y Valentina no se hubieran dejado usar por Dios, no hubieran tenido una fe más grande que ellos, más grande que Valentina, espero, pues, porque si no sería una fe muy pequeña. Entonces, si no se hubieran dejado llevar por esa fe, nosotros no estaríamos aquí escuchando la palabra de Dios. Yo siempre lo he dicho, a mí me encanta el eslogan una gran familia para todas las familias, pero yo le cambio, yo soy rebelde y anarquista, y yo siempre digo, para mí esto es una iglesia para gente sin iglesia. Porque quizás aquí estamos muchos, y lo digo por mí, que si no estaría este lugar, yo no estaría yendo a una iglesia, y estaría todavía embalado de buscar un lugar, y que yo sé que hay más. No estoy diciendo que somos la única iglesia que predica de Dios, no estoy diciendo que somos la iglesia que predica la verdad y que somos la única.
Creo y me alegra que Medellín esté a rebosar de iglesias. Y estoy feliz de que en Colombia ya hablar de Jesús sea algo normal. Ya hablar de Jesús la gente no te mira raro. Pero hay un problema cuando sobreabunda la gracia. Y aquí como que leyendo al revés el texto de Pablo. Cuando sobreabunda la gracia es porque el pecado y la maldad también está a rebosar. Y siento que cuando esto pasa, se necesitan iglesias que marquen la diferencia. Se necesitan iglesias que vengan a nuevamente volver al Evangelio y a resignificar el Evangelio y a releer el Evangelio con una óptica del siglo XXI, no por allá del siglo XVI o siglo XV, donde quemaban a una mujer por tener el pelo pintado y la tachaban de bruja. Más a las mujeres que a los hombres, lastimosamente. No, necesitamos releer el Evangelio, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero pasa con la era de la información, me pasa lo mismo con la fe. Hay tanta información, hoy es tan fácil estudiar, hoy es tan fácil leer, ya no hay que ir a una universidad, pero ojalá, si usted tiene la posibilidad, vaya y edúquese. Pero si usted quiere estudiar, estamos en la mejor época. Si usted quiere aprender de un tema, ponga un video en YouTube. Si usted quiere aprender de algo, googleelo. San Google lo sabe todo, o por lo menos casi todo. Y entonces estamos en la era de la información, y casualmente en la era de la información, la humanidad y el mundo está más desinformado. Todavía peleo con mi papá porque le mandan una cadena en WhatsApp. Pero es que aquí dijeron que... No, viejito, no, esto no es así. O sea, lea. Mire las noticias, no crea, eso son cadenas falsas. Y la gente, hoy en día, siento que con el Evangelio pasa lo mismo. Jesús se volvió una marca comercial. Jesús se volvió lastimosamente una marca que la gente adopta para conseguir dinero. Entonces por eso los pastores tienen tanta mala fama, muchos tienen tanta mala fama, porque es que las iglesias lo único que quieren es llenarse de plata. Entonces por eso te predican un evangelio de prosperidad o un evangelio a la carta, a lo que tú necesitas escuchar, o un evangelio por allá todo, no sé cómo llamarlo, pues salido de contexto y de una realidad que muchas personas hoy no se acercan a Jesús porque como ven el evangelio aburridor. Jesús, qué pereza. Dios, la iglesia, no, qué pereza. Entonces llega la nueva era con esta onda. Sí, yo también creo en Dios, pero vaya, mire cuál Dios. Entonces creen por allá en cosas muy raras, y respeto las creencias de todo el mundo, pero vuelvo e insisto, hoy se necesitan héroes de la fe, hoy se necesitan hombres y mujeres que se levanten con una visión y que empiecen a predicar un evangelio, porque curiosamente estamos en la época occidental. El occidentalismo lo formó el cristianismo y las religiones abrahámicas, un hombre que hasta el día de hoy ha transformado el mundo. El islamismo, el judaísmo y el cristianismo son las religiones fundantes de nuestra civilización. Pero hoy, en la época de Jesús, en la era del cristianismo, la gente conoce menos a Jesús. La gente no sabe quién es Jesús, porque la gente conoce un Jesús mezclado por allá con religión, un Jesús mezclado con un montón de ideologías extrañas, y hoy necesitamos hombres y mujeres con un ideal. Aquí es donde a mí la fe me mueve mucho, porque dos personas de esta lista grandísima, Abraham y Moisés, hoy en día han transformado el mundo. Hoy en día son hombres y mujeres que han hecho que inclusive, por ejemplo, los 10 mandamientos de Moisés, los leen y los estudian los sociólogos y los antropólogos que no creen en Dios, que son totalmente ateos o agnósticos, que no les interesa si Dios existe o no. Lo estudian porque esos 10 mandamientos morales que Dios le reveló a Moisés fueron la cuna para que la humanidad pasara del salvajismo a una civilización, a que no nos matemos el uno al otro. Entonces se estudia muy profundamente. Abraham partió el mundo en dos, por eso dice justamente la Biblia, voy a hacer que seas el padre de multitudes, porque hoy, gracias a que un hombre hace más de 4.000, 5.000 años tuvo fe, gracias a eso, hoy se formó una sociedad. La sociedad occidental está formada sobre la fe de Abraham. Esto es lo poderoso cuando hay un hombre que se le para fuerte al mundo y que dice, prefiero ser indigno del mundo y creer en Dios. Necesitamos héroes, necesitamos hoy hombres y mujeres, sobre todo con esto que se nos viene, una nueva era en la iglesia, una nueva era en el lugar de su gloria, en nuestra comunidad, un nuevo momento donde
nuestra mente, créame que está soñando en grande. Queremos multitudes, pero no porque queramos ser una iglesia más y una mega iglesia. Queremos multitudes porque sabemos que la gente hoy se está perdiendo, porque hay hombres y mujeres que hoy ya conocen de Jesús y hablan de Jesús y hasta oran, independiente de la religión que tengan. Conocen de Dios. Hoy el 80 al 90% de nuestro país es cristiano, llámese de orientación católica o de otra orientación. Pero entonces sí, somos un país fundantemente cristiano, que hasta en nuestro himno lo decimos, y me parece espectacular esa frase del himno: comprende las palabras del que murió en la cruz. Yo me pregunto, ¿en realidad las comprende Colombia? ¿En realidad este país comprende las palabras de ese que murió en la cruz? Somos un país cristiano, y nuestro país cristiano es uno de los países que más narcotráfico envía a otros al exterior. Somos un país productor de droga, lastimosamente ya no solo productor, somos un país consumidor en gran medida, y nuestro mundo se está destruyendo, y todavía tenemos en el himno: comprende las palabras del que murió en la cruz. Entonces, si ya sabemos quién es Jesús, si ya sabemos que ese mensaje es poderoso y transformador, ¿dónde está la falla? Y siento que la falla del siglo XXI es que están faltando héroes. Nos estamos conformando con venir a la iglesia, nos estamos conformando simplemente con adorar a Dios y escuchar estas mujeres que cantan espectacular y estos hombres músicos que tocan impresionante, y escuchar una alabanza bonita y venir a recibir un show, y se nos volvió un entretenimiento ir a la iglesia. Ya ir a la iglesia es como: ve, ¿qué vamos a hacer el domingo? ¿Vamos a cine? ¿Nos vamos a pasear? ¿O vamos a la celebración? ¿O vamos a la iglesia? Se nos volvió una actividad más. Y yo vuelvo e insisto, se necesitan héroes. No puedo seguir si no defino esta palabra. Héroe, la etimología nos lo señala como un personaje con una actitud valiente, con un sentido de justicia determinado y con una capacidad para sacrificarse por los demás. La palabra viene del griego eros con H, y por su cercanía a la palabra eros sin H, que quiere decir como amor o pasión, en los diálogos de Platón, se me salió la filosofía, Sócrates define al héroe afirmando que esa poca alteración de su nombre implica que héroe significa la génesis del amor, ya que todos los héroes griegos eran producto y nacimiento de un amor especial. Los héroes en Grecia los define su pasión por una causa. Eran sabios, eran hábiles oradores, eran acertados con sus palabras y con sus acciones, eran hombres valientes. Para que nos imaginemos un héroe, pensemos en Hércules, por ejemplo. Alguna vez nos vimos la película, o en Disney nos vimos también el dibujo animado. Entonces, un héroe de la fe, teniendo ese apelativo de héroe, ¿qué es? Un héroe de la fe es un hombre y una mujer que se le para firme al mundo, que es capaz de sentirse quizás medianamente excluido, quizás no muy acorde con la época contemporánea en la que vive, justamente porque se le para valientemente, independiente de lo que le pase, con tal de llevar un mensaje que hoy el mundo necesita. Hoy no necesitamos personas en el lugar de su gloria simplemente que vengan y que vengamos por venir. Hoy necesitamos hombres y mujeres comprometidos. Hay un trabajo que hacer, iglesia. Hay un trabajo que hacer, porque hay hombres y mujeres que se están perdiendo, y se están perdiendo muy feo allá afuera. Voy a leer Hebreos 11, 32 al 38 en la Nueva Versión Internacional, que es como el final del texto, y dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes.
e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Y yo, en el nombre de Jesús, hoy el mensaje que les quiero traer es justamente este. A mí me encanta esta palabra retadora de Dios. El mundo no merecía gente así. Yo no sé si usted quiere tener la aprobación de Dios, como lo leíamos inicialmente. Hay que creer que Dios existe, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que cuando agradamos la voluntad de Dios, Dios nos premia. Yo no sé usted qué prefiere, si tener el agrado de Dios y ser indigno del mundo, o tener el agrado del mundo y ser indigno de Dios. Pero no hay un camino medio, no hay un punto medio aquí, es una gran verdad. Vuelvo e insisto, soy un hombre de fe y moriré siendo un hombre de fe y moriré creyendo en Jesús porque lo amo, porque lo tengo en mi corazón y porque lo que Él ha hecho en mi vida no lo ha hecho nadie más. Yo estoy totalmente convencido que estoy aquí, que mi profesión, que lo que Él ha hecho en mi familia, lo que Él ha hecho en mí, no es porque yo sea muy inteligente, no es porque es que, mejor dicho, mi ego no puede con mi cuerpo, no. Estoy totalmente convencido que lo que soy yo hoy en día es porque Jesús me lo ha dado. Entonces sí puedo dar fe de que es mejor vivir para Dios y ser indigno del mundo. No sé usted en qué lugar se quiere ubicar, pero esa es la invitación hoy. Hoy hay un mundo que se está perdiendo. Y perdón, yo sé que el pastor nos lo ha dicho muchas veces, ¿cómo podemos estar depresivos si tenemos el gozo de Dios? Pastor, lo siento, mi psicólogo y mi oposicionista desafiante hablando. ¿Cómo podemos tener el gozo? ¿Cómo podemos estar tristes? Pero si vemos este texto, en este texto no nos están predicando felicidad. En este texto a ti no te están predicando que vas a tener un mejor trabajo, que si te quedas sin trabajo, como Juan nos lo contó hace 8 días, y me alegra mucho eso, Dios te va a dar un trabajo mejor y Dios te va a prosperar. Claro que Dios va a hacer eso con nuestras vidas. Claro que eso va a pasar. Pero el Evangelio es una gran noticia. Y la buena noticia es que tenemos salvación y salvación gratis. No le vamos a poner aquí trabas. Si estoy predicando yo, imagínese, cualquiera de ustedes Dios lo puede usar y estoy seguro de eso. Si me usa a mí, a cualquiera usa. Estoy totalmente seguro de eso. Solamente Dios necesita hoy hombres y mujeres valientes, guerreros valientes, héroes. Los héroes, y me recuerdo por allá a Homero, no el de los Simpsons, sino el de Grecia, a Homero en la Ilíada, por ejemplo, cuando nos cuenta esas guerras impresionantes entre los griegos y Troya. Si no se lo ha leído, lea, la lectura te abre la mente, créame que sí. Y estos grandes héroes como Aquiles entregaban todo por su patria. Un héroe es una persona que no le importa su vida. Y yo no sé usted qué piensa, pero yo no encuentro otra mejor forma de vivir. Si usted vive muy feliz, gloria a Dios por eso, muy rico, pero yo también creo que a pesar de los problemas, porque los hombres y mujeres que estamos aquí, una gran mayoría estoy seguro que tienen problemas emocionales, problemas de pareja, problemas de salud, problemas con los hijos, problemas económicos. Vivimos en Latinoamérica, no hay que ser un mago para entender que en este país se sufre y que nos toca difícil, muy distinto a lo que les toca por ahí a los gringos y a los europeos. Nos toca duro, pero en medio de eso, iglesia, en medio de eso seguimos teniendo una esperanza, está Jesús. En medio de tu dolor, yo no tengo problema con tu dolor, porque en medio de tu dolor tenemos los mejores salmos. En medio del dolor y las depresiones de David, el rey, el profeta y todo lo que fue de importante para nuestra cultura y para nuestra fe, en sus momentos más depresivos tenemos el Salmo 51, por ejemplo, un salmo que transforma. Léaselo. O sea, tenemos cosas poderosas que Dios hace con hombres en medio del dolor. Dios te quiere usar así como sos. ¿Sos feliz? Dios necesita eso. Hay gente que tiene un carisma con la gente impresionante. Siempre pongo ejemplo y sabe que la quiero mucho a Disley porque Dios la usa de una manera poderosa. Y lo digo con todo el corazón. La manera que tiene para acercársele a las personas, quizás muchos no tenemos esa capacidad. ¿Sabes tocar un instrumento? Dios te necesita. ¿Sabes hablar? Pues venga. Pero en serio,
Le seguimos creyendo a la cultura occidental y a la sociedad capitalista que la esencia de la vida es tener plata, tener una moto, para después tener una moto más grande, y no tengo problema con motos grandes, lo siento, para después tener un carro más grande, y después tener una super camioneta, y una mansión, y una super casa, y una mujer, y ya si mi mujer no cumple los estándares de belleza, entonces operarla o cambiarla mejor, y tener una supermodelo. ¿En serio creemos que esa es la vida? Ay, mucho mejor, si logramos que el dinero trabaje para nosotros y nosotros no tenemos que trabajar. O sea, el capitalismo destilado al 100%, maravilloso. Alguien decía alguna vez, yo creo que Dios fue capitalista. Uy, no, yo no creo que Dios sea tan injusto. O sea, tenemos un modelo económico pues que no hay nada, no hay más de donde pegarnos, es lo menos peor que existe. Pero la gran realidad es que esta imagen que nos dan las redes sociales nos muestran un mundo donde se supone que es la felicidad, y te metes a Instagram y ves a todo el mundo paseando, y a todo el mundo feliz, y todo el mundo bronceado, y uno es el negro del negocio. Yo puedo sacar chistes racistas porque soy negro, perdón. Entonces empezás a ver toda esa realidad y todos esos asuntos, y nos comemos ese cuento. Vaya, tenga una vida sin obligación, vaya, tenga una vida sin ningún esfuerzo, vaya, tenga una vida así, creas el cuento social de hoy en día que eso es la vida y eso es la felicidad, y me cuentan 2 meses después de que esté en la playa bronceado sin hacer nada, su dinero facturando por usted, las mujeres facturando, como dice por ahí un artista, y plata entrando por todos lados. Cuando esté viviendo eso, después de 2 meses me cuenta cómo está, porque ahí es donde vienen las grandes depresiones, las ideaciones de suicidio por falta de propósito. ¿En serio vamos a seguir creyendo que el propósito de la vida es crecer por crecer? Yo no sé, pero desde la biología yo he aprendido que eso es lo que hacen las células cancerígenas. Son células que crecen y crecen y crecen. El propósito de la vida, se me sale lo fatalista en este momento, es morir, pero no morir de cualquier forma, iglesia, morir bien. Y morir bien es morir por un propósito. Vuelvo e insisto, yo no sé vivir de otra forma que no sea vivir para Jesús, porque no sería capaz con mi vida, se los digo honestamente, quizás ya no estaría vivo. No sé vivir de otra forma que no sea vivir por un propósito y entregar la vida por un ideal. Cuando empieces a abrir los ojos y dejes de ver esa de Medellín que ves en Instagram y en redes sociales, y empieces a ver la Medellín real, por ahí escuché esta mañana Rescate. Amo Rescate, esa banda argentina que ha transformado mi vida también. Y Rescate decía en una frase: hoy decidí salir de las paredes y mirar lo que pasa afuera. Cuando vos empieces a hacer eso, te vas a dar cuenta de una realidad. Yo quiero cerrar con una carta, tomándome un atrevimiento, una carta de un paciente de alrededor de 23 años, con una vida muy compleja, una vida donde de una u otra forma hubo maltrato, abusos físicos, emocionales, sexuales, terminó siendo criado por un duro que llamamos acá en Medellín, una de esas gentes malucas de estas bandas criminales complejas, y pues ya se imaginarán la vida que tiene este muchacho que tenía. Y él me regaló una carta que yo quiero compartir. Dice lo siguiente: es sorprendente ver cómo llegan las personas. Llegan bien, ya no tienen dinero y les llega la ansiedad. Empiezan a vender todo, su camisa, su chaqueta, el reloj, pantalón, hasta la billetera. Algunos amanecen y al otro día sobresalen tirados en la calle, sucios, con un pantalón viejo que han recogido de la basura, con la cara sucia y el cabello enredado y grasiento. Parece que el sitio los cogiera a todos y los uniformara, los sometiera, violara y destruyera, los sepultara dentro de la basura. El ejecutivo más elegante no pasa de ser otro indigente más. Aquí es fácil reconocer al jíbaro. Por costumbre siempre están bien vestidos. En este mundo ellos son los únicos que se ven bien vestidos. Así son las cosas aquí, en este callejón donde la maldad existe y el dueño del lugar es el diablo. Dice aquí: en este mundo se vive en constante miedo a la ley, miedo al otro, miedo a sí mismo. Toda frase habla de uno, desde el vendedor de tamales hasta el desconocido.
Todos los ojos te miran, todas las palabras te señalan, vicioso, tienes hambre pero solo buscas el dinero para soplar. A veces sientes que no puedes respirar, que te falta el aire y que te ahogarás, pero ¿qué importa? Eres un Dios, tienes el bazuco vivo, el instante es absurdo frente al tiempo. Pueden ser varios minutos, pero al momento solo te queda la sensación de soledad, de angustia, de volverte a ver. Y que si buscas el dinero como sea, no eres tú, no eres consciente. En realidad todo lo que haces bajo ese efecto no lo haces tú. En todos es otra voluntad la que obra. Una voluntad oscura, negra, invisible e indisipable. El mal. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hago aquí? No lo sé y creo que no lo sabré. ¿Qué es lo que hago aquí? A mí estas palabras desgarradoras me mueven mucho el alma porque nosotros vivimos en una comodidad muy bonita. Ayer lo hablamos en el GPA donde mis papás y hablábamos, no podemos juzgar desde nuestra comodidad la realidad de otros. Pero yo admiro los hombres y mujeres que han transformado el mundo. Gandhi en la India, Martin Luther King en Estados Unidos enfrentando el racismo de su país, Mandela en Sudáfrica, vengámonos para Latinoamérica, quizás Bolívar, que venimos del Día de la Independencia, o San Martín más al sur. Busque el que usted quiera, tenemos un montón de ejemplos. En la iglesia, por ejemplo, tenemos a Calvino y a Lutero en la Reforma en el 1500. Hay gente que ha transformado el mundo. Y hoy necesitamos eso. Hoy necesitamos transformadores del mundo, como muchas veces lo hablamos con Eliseo. Hoy necesitamos hombres y mujeres que no sean dignos del mundo, que trastornen el mundo, que transformen esta realidad, porque cuando usted abre los ojos a la necesidad que usted quiera, a los niños, como lo hace Erika, que debe estar allá con sus niños y esa pasión y ese carisma que Dios le ha dado con los niños, a los hombres, a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, a donde usted mire, a cualquier clase social, hay una gran necesidad. Desde las clases más bajas de la sociedad hasta las clases con mejor economía, la gente se está suicidando. En Medellín es increíble, yo que pertenezco al área de la salud mental y al área clínica, es increíble la cantidad de suicidios tan altos que hay, o sea, el índice de suicidio, ese pico tan alto que hay en este momento. Es increíble la gran realidad de depresión y de falta de sentido que la gente está viviendo, porque la gente le sigue creyendo a la sociedad contemporánea que lo más es tener plata, y cuando la gente la consigue no saben qué hacer con ella y se destruyen. Iglesia, necesitamos hoy hombres y mujeres, y yo los voy a invitar a que estén de pie, hombres y mujeres que hoy yo quiero proponer un reto. Cierre los ojos en este momento y acérquese a Dios, y acérquese en este momento, lo digo por la fe, al Espíritu Santo. Cuando Jesús murió en la cruz, espiritualmente pasó algo fenomenal. Yo creo que eso fue lo mejor del sacrificio en la cruz. En el templo, en ese gran templo de Salomón, había un gran velo. Había un gran velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso implica algo, que hoy simplemente con cerrar los ojos, tú tienes acceso directo al trono de la gracia. Yo no sé si esta predicación a alguien le está llegando, yo no sé, no tenés que mirar muy lejos, no tenés que mirar por allá los del África que se están muriendo del hambre, claro, también, muy rico, pero es que La Guajira está allí como a 800 kilómetros más o menos. Es que no tenemos que ir muy lejos. Viajas media hora o 20 minutos a un barrio difícil en la ciudad y te vas a encontrar una realidad social muy dura. No hay que ir muy lejos. Miras a la esquina a esos muchachos que están allá sin nada que hacer, sino consumiendo y haciéndole daño a la sociedad. Y yo quiero saber, estamos en época de política y no me gusta hablar de política y siento que estos micrófonos no son para eso, pero sí voy a hacer una crítica política. En esta época llegan esos señores de corbata, para no decir otra cosa, con grandes promesas, Medellín va a ser mejor, vamos a acabar con esta Medellín que tenemos de esta administración y vamos a montar otra mejor Medellín. Y siempre es el mismo discurso. ¿Y qué pasa? ¿Y qué cambia? Dígame, ¿qué mejora? Porque los transformadores sociales, la sal de la tierra, somos usted y yo.